saludo a todos. Nos encontramos en nuestro tercer capítulo de este podcast, La Gran Promesa, y hoy nos encontramos con unos invitados especiales que nos van a contar un testimonio de esos que solo Dios puede hacer. Don Jorge, doña Maribel, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Andrés. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va todo? Bien, bien, afortunadamente, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra mucho. El día de hoy queremos pues saber un poco del testimonio que tienen para contar, de cómo ha obrado Dios en la vida de ustedes, cómo obró en ese momento, en esa noticia que nos tienen que contar, cómo fue el momento que llevaron esa noticia y cómo ha sido hasta hoy que han podido sobrellevar ese diagnóstico que les dieron. Pero pues antes de entrar en materia, sí quisiera saber que nos cuenten un poco de su vida, cuánto llevan de casados, cuántos hijos tienen, hace cuánto se conocieron. Les los escucho. Bueno, nosotros llevamos de casados 23 años. Nos conocimos realmente desde los 5 años, pero nos reencontramos en el trabajo. Cuando hablamos de los 5 años es que mi esposa salió del Colegio del Pilar y mis hermanas también son del Pilar, pero en esa época recibían a niños en preescolar. Ya cuando uno pasaba a primero de primaria, pues ya uno tenía que salir porque el colegio solo es Ujú. femenino. Entonces nosotros ya al casarnos, nosotros armando el álbum de fotos para el video, para todo lo del matrimonio, dio la casualidad de que yo tenía una foto donde nos encontramos los dos bailando a Una esa edad en contradanza. una contradanza cuando estábamos en preescolar. Entonces les dije, mire, esta foto, Mari la miró y precisa soy yo. Dije, ¿cómo así que eres tú? Y ahí fue donde nos dimos cuenta que desde los 5 años nos conocíamos. Ya después nos encontramos en el trabajo. Trabajábamos en el nuevo gimnasio cristiano el colegio de la iglesia Casa sobre la Roca. Mari está como profesora de matemáticas en el colegio y yo entré como profesor de sistemas. Eso fue en el año 98. Ujú. Y de a partir de ahí nos conocimos. Yo no era cristiano. Yo me convertí, fue allá en el colegio después, pero pues por Yo Mari. soy llamada. Después ser llamado porque pues realmente duramos de novios en el 2000 hasta el 2003. Nos casamos en el 2003. Ujú. Y así fue que nos conocimos realmente, pues ya estando allá en el colegio, duramos 3 años de novios. Eh, no sé, tenemos dos hijos. Ujú. Nuestro hijo mayor está ahorita estudiando en Argentina y estamos actualmente con Samuel aquí. Él está en grado 10º en el nuevo gimnasio cristiano. Actualmente mi esposa sigue trabajando en el colegio. Yo ya llevo 8 años retirado del colegio, pero yo soy docente de sistemas en la Universidad del Rosario y trabajo con un coronel del ejército como administrador de sus bienes y demás. No sé si Ujú. quieres complementar algo. Pues nosotros cuando decidimos casarnos, después de haber orado y haberle pedido al Señor, pues también que nos diera como esa luz verde, ¿no? Y con el respaldo de Dios tomamos la decisión de casarnos y aventurarnos, ¿no? A lo que significa un matrimonio, pero lejos de imaginarnos que íbamos a tener, digamos, en medio de toda nuestra vida de casados, vez tras vez, la evidencia certera y concreta de que era Dios el que nos había unido, que era Dios el que estaba con nosotros, que era Él el que respaldaba todas las cosas. Mm, Porque puedo decirlo, podemos decirlo con toda certeza que Dios se ha hecho muy evidente, supremamente evidente y perfecto en todos nuestros años de casados, viendo milagros de Dios palpables, visibles, reales, de una manera sorprendente. Sí, así es Dios. En nuestro hogar y nuestro matrimonio también ha sucedido algo similar. Uno queda sorprendido de tantas cosas maravillosas que él hace, tanto cambiarlo a uno como cambiar a la mujer, eh, uno volverse mejor para ella, ella mejor para uno, y sobre todo uno en poner a Dios en primer lugar hace que el matrimonio crezca de una manera muy grande.
Realmente Amén. tenemos evidencia de eso. Y así como ustedes, damos testimonio nosotros también. Que Dios siga bendiciendo su hogar y su matrimonio y dándoles mucha salud, tanto a ustedes como a sus hijos. Amén. Amén. Doña Maribel, supe que su hermano padece de una enfermedad, se llama hemofilia esta enfermedad, y quisiéramos saber que su merced nos cuente de qué trata esa enfermedad, si es una enfermedad curable, cómo se controla, cómo se trata. Sí, bueno, la hemofilia es una enfermedad en la cual hay un trastorno en la coagulación. En el caso de la hemofilia que padece mi hermano, es una hemofilia tipo A severa. En un principio a él se le diagnosticó como hemofilia tipo A leve, pero con el tiempo se fue como aumentando. Y este trastorno de coagulación es esa falta o esa deficiencia de factor 8 en la sangre. Eso hace que, pues, si hay, por ejemplo, una herida, si hay un golpe, hay pues un riesgo grande de desangrarse la persona o de tener pues una hemorragia que no se puede controlar fácilmente. Pueden haber sangrados esporádicos en las articulaciones, cualquier tipo de traumatismo aún a nivel muscular también. Por lo tanto, es algo muy delicado y dependiendo de la cantidad de factor existente en la sangre, esa hemofilia se clasifica en factores leve, moderado y severo, siendo la severa pues la más Exacto. complicada porque es cuando la presencia de factor 8 en la sangre pues es mínima. Mi hermano ha pues convivido con esta enfermedad desde que él nació, esto se transmite genéticamente. Es la madre quien es la portadora de la enfermedad y se la transmite a sus hijos varones principalmente. Los varones son quienes la padecen o la desarrollan, aunque recientemente se ha sabido de mujeres que también resultan, digamos, hemofílicas. Sin embargo, pues lo que en el momento en que mi hermano nace y ya en su edad, lo que se conocía era que pues era exclusivo de los varones. Y de hecho había muy pocos hemofílicos en Colombia. Mi hermano en aquella época, cuando le descubren la enfermedad, siendo él muy pequeñito, pues digamos que los tratamientos eran muy complicados. La única manera era acceder a transfusiones de crioprecipitado para salvarle la vida en caso de tener alguna hemorragia. Y bueno, mi hermano estuvo más muerto que vivo en los brazos de mi madre más de una vez, precisamente por esa situación. Dios lo ha sostenido, Dios le ha dado la vida y bueno, hoy en día pues la ciencia es diferente, es otra cosa, pero puedo decir con toda certeza que pues a Dios le ha placido sostener a mi hermano y él vive aún. Claro, tuvo problemas bastante complicados, dentro de esos, la rótula de la pierna derecha tuvo que ser operada por 5 veces. Los implantes que le ponían duraban un año, tal vez un poco menos, y ya luego debían sacárselos, ponerle otro nuevo. Pero de todas maneras, pues era una cosa muy complicada, una tortura muy grande. Cada vez que tenían que hacerle cirugía, 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 con el riesgo, claro, de poder perder la vida por el tema de la enfermedad, de la hemofilia. Sin embargo, bueno, gracias a Dios fue saliendo poco a poco. Al final, los médicos decidieron ya no más implantes, era mejor cortarle el hueso y dejarle fijas, digamos, los dos huesos de la pierna, ya sin rótula. Así es que, bueno, ha sido la manera para él poder sostenerse. Al quitar esos huesos, ¿él tiene movilidad normal de la rodilla o pierde movilidad con eso? Pierde movilidad, le queda completamente Fija. recta la pierna. Le dejaron un pequeño ángulo, pero pues no tiene movilidad. Su O pierna sea, él queda no puede caminar bien. no No, puede caminar bien. él tiene 7 centímetros menos y por eso él tiene un zapato especial midiéndose eso, pero gracias a esa operación, Andrés, pues ya no tiene muletas, tiene un Mm, bastón que lo sostiene, pero ya puede Está mantenerse, derecho. estar estable, Ujú. porque anteriormente era con muletas y eso lo estaba acabando también los codos y todo por el movimiento. Y el tobillo también Y del el otro. tobillo, el Mm. peso.
Don Jorge, yo le pregunto, ¿su merced sintió miedo o sentía miedo más bien al tener hijos varones? Te voy a contar, Andrés, la situación nuestra. Resulta que cuando nos íbamos a casar, ya teníamos todo planeado. Faltando 2 meses para nuestro matrimonio, Mari me llamó llorando que no se podía casar conmigo. Entonces, pues puedes imaginarte qué fue lo que se me vino a mí a la cabeza. Yo, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Que no sabía, pero ella llorando me decía que teníamos que hablar personalmente porque me lo decía por teléfono. ¿Y su merced qué se imaginaba? No, pues yo primero me empecé a evaluar qué hice yo, qué le hice mal a ella, dónde cometí yo el error y ya después me puse a pensar, ella está con alguien más, se presentó otra vez otro tipo. Bueno, cuando ya nos reunimos y ella llorando me decía que no se podía casar conmigo porque precisamente ese día llegaban del centro de hemofilia, de donde fue con mi cuñado, Sí, para determinar el grado de nivel de congenialidad que tenía Mari para los hijos. Entonces, pues obviamente el médico le dijo, usted no puede tener hijos porque puede tener este riesgo. Entonces, Mari me llama a decirme eso es porque ella me decía, no te puedo dar hijos. sí, sí, sí. Ese fue el primer susto que yo llegué y dije, ¿cómo así que no te puedes casar conmigo? Ya después de que me explicó, pues a mí me dio fue risa. Le dije, ¿cómo así, Mari? No, eso no tiene nada que ver con nuestro amor, con nuestro propósito, con todo. Y si no se puede, pues Dios nos dará de otra forma. Entonces ya pensábamos nosotros en adoptar, qué sé yo, Sí, sí, pero sí. no romper nuestro amor. Entonces ahí aseguramos el sello nuestro, pero realmente no. Yo como tal, no, pues porque la voluntad de Dios, yo le decía a Mari, la voluntad de Dios. Cuando supimos que estaba embarazada por primera vez, pues claro, uno no le corre cierto sustico y madre me Sí. decía, ya estoy embarazada, pues vamos con todo. Y viene el segundo susto que nos confirman, es varón. Hijo de madre. Inclusive los médicos nos decían, porque yo estuve hasta también estuvimos en Profamilia, Ujú. porque aparte de que Mari tenía ese problema, a mí me decían que yo también tenía un problema de hormonal, Te cuento. de recuento, de esperma. Y mire, resultamos embarazados, el médico nos regañó, Sí, literalmente nos vació que éramos irresponsables irresponsables. sabiendo la situación. Bueno, llegó el momento, nació Emanuel. La primera prueba que le hacen a los niños, que nosotros tenemos que pedirlo, es hagan el tamizaje para identificar si presenta el problema de la hemofilia. Y un examen especializado. Es un examen especializado y Emanuel Sí, nació perfecto, qué sin bueno. problemas, sin nada, pues porque una cuestión de la hemofilia, eso es una. No es la palabra como se dice, pero eso es una lotería. Es un 50% posible y un 50% no. ¿Y cuál fue la reacción de ustedes al saber que era su primer hijo varón? ¿Qué hicieron? Felices. Yo recuerdo mucho que, bueno, primero el tema por el lado mío y segundo, el tema también por el lado de mi esposo, pues que también tiene familia, de hecho su propio hermano, el mayor, No puede tener. él no puede tener hijos, es estéril. Hijo de Entonces, madre. para nosotros era todo un desafío de fe, pero Dios nos había hablado que nos daría hijos. Sí, Sí, Y bueno, nosotros le creímos a Dios, pero con esa, como en el corazón, ese anhelo tan grande de ver la promesa de Dios cumplida, pero claro, también en el fondo del corazón el no deja pensar, de ver. Dios mío, Señor, bueno, tú estás en medio de todo. Y efectivamente, cuando me sentí mal y fuimos a un laboratorio para que me hicieran un examen de sangre, ese día nosotros fuimos y bueno, esperamos los resultados, fuimos a caminar, 140-40. esperamos los resultados, volvimos al laboratorio, recogimos el resultado y bueno, no aguantamos del esperar a mirar el resultado en casa o no, sino Ahí ahí en la en la calle. calle lo vimos. Ay, no podíamos más que abrazarnos y llorar, dándole gracias a Dios de saber que estábamos embarazados. sí, Bueno, era nuestro primer bebé, era la emoción más grande, el milagro de Dios, donde los médicos dijeron, bueno, por este lado no, no hay posibilidades y por este otro había ya una sentencia allí de ni se le ocurra, pero Dios es soberano y Dios lo permitió. Y ya después, cuando supimos que era un varón,
bueno, orar y bueno, Señor, tú nos dijiste que nos dabas hijos. Sí, tuyo. Este hijo es tuyo, tú sabrás. Y bueno, en ese momento íbamos nosotros como caminando en esa fe y más tranquilos, confiando en el Señor. Mm. Qué bueno. Pero en algún momento del embarazo, ¿le pidieron a Dios que fuera mujer o no tuvieron esa oración? O sea, que lo Con dejaron a Emanuel, su voluntad. sí, Sí, con exacto. la voluntad de Con Dios. Qué Emanuel bueno, no. qué Es bueno. más, Pues, yo dije el nombre de nuestro hijo también. El primer, nuestro hijo mayor se llama Emanuel. Sí. Dios con nosotros. Ujú. Bueno, gloria a Dios, salió todo muy bien con Emanuel. Que Dios le siga dando salud y vida como hasta ahora. Pero bueno, listo, tuvieron su primer hijo y a los 3 años otra vez quedaron en embarazo. A los 13. Nuevamente fue madre, Nueva. otro hijo. La felicidad de tener un hijo, porque eso siempre va a ser una felicidad. Sí. Acá igual lo dejaron a su voluntad, o ahí sí le pidieron a Dios una niña, o cuál fue la oración o la reacción de ustedes al segundo embarazo. No, inicialmente pues sí decíamos pues buscar la niña, pues porque queríamos la parejita, Es una niña. pero Claro, obviamente la voluntad de Dios es la voluntad de nosotros. En 100% siempre estuvimos Como a lo que esperando en velando Dios. en Dios. Mm, Y ya pues ahí sí Samito nació. Eso fue una situación también, digamos, fuera de lo común porque Mari tuvo los dos embarazos en parto normal, ujú. sabiendo la situación Sí. y cumpliendo el tiempo. Inclusive nuestro hijo mayor, Emanuel, no quería nacer. Nosotros nos fuimos en bus para el hospital porque la doctora nos dijo, vénganse Caminen. calmadamente, caminen para ver si dilata Maribel, porque llegamos al hospital a las 8 de la mañana en bus y sí. Emanuel nació a las 9 de la noche. Él no quería. Y ya estábamos Estaba pasando de Después mañana hoy. ha pasado de tiempo. Y Samuel fue lo mismo en el sentido del tiempo, pero él sí nos los sacó hizo corriendo. O correr. sea, Sí. María no aguantó, nos tocó a las 2 de la mañana correr, pero él sí, 2 de la mañana y a las 5 ya ¿Ya estaba, nació? ya nació. Ah, bueno, ese Sí, fue el más rápido. Pero sí. parto normal y todo, pero obviamente pues se hizo todo el mismo proceso que se le hizo a Mm, Manuel, el examen especial, todo, y ahí salió el resultado sí. de la hemofilia que era tipo A severa, inclusive la hematóloga y todo que lo recibió y todo, nos decía que no nos daba al niño más de 8 8 meses de meses vida. de vida. Mm, Sí. Entonces, pues sí sufrimos, realmente es difícil que le digan a uno eso, que nos decían que hasta con una almohada se iba a desangrar, cada que le La golpeaba lastima. a lastimar y se desangraba. Sí. Era muy difícil. También nuestro hijo mayor, pues él sufrió toda nuestra angustia. Mm, Nosotros nos tocó trabajo de psicólogo porque pues él Aún, recibió el aún en impacto esa de... edad tan corta le afectó bastante a él. Sí, sí. Sí. total. Sí, porque estamos hablando no solamente de 3 años de diferencia, sino que duramos casi 2 años viviendo una situación de estrés. Muy Y todo fuerte. ese estrés lo recibió Lo Emanuel. vivió él, claro. Y no le gritábamos, no era que uno quisiera, sino cuidado con su hermano, no lo mire, no lo toque, era una porcelana. Entonces él se sentía Como excluido. golpeado, excluido, porque pues Mm, nosotros, Samuel se nos llevó el 100% de atención y Emanuel era con mis padres, con los abuelos, más que con mm, nosotros de atención. Entonces mi mamá, mi suegra también nos decía, pilas con Emanuel, ustedes están dejando a Emanuel muy solo y se sentía muy rechazado. Tanto que él le dio alopecia. A los 5 años se le estaba cayendo el pelo y le dio una calvicie fuerte mm. Por el estrés. Por de el estrés. estrés. Entonces él Sí. le daba miedo acercársele a Samuel. Mm, Entonces, en ese sentido, Emanuel, como venía diciendo, se sentía muy estresado y presentó esa alopecia inicialmente. Nos remitimos a psicología, obviamente un trabajo de psicología con él aparte y nosotros como padre aparte. también. Entonces nos dieron ya el trabajo fuerte de cómo deberíamos de reaccionar, de cómo tomar la situación. Pero realmente Andrés era muy difícil porque cualquier cosita, no más fue un Sí, año, por ejemplo, Samuel tenía un año de nacido y nos fuimos menos. un, Difícil. bueno, un 1 de enero, sí, Samuel es de agosto,
y nos fuimos un 1 de enero a Zipaquirá a almorzar. Y Mari en ese momento le estaba cortando las uñitas a Arregla. Samuel, arreglándole. Sí, Y en esas de pronto le cogió un cuerito. Entonces tú te puedes imaginar el susto, claro. la sangre y no le paraba y no le paraba. Pues se nos dio el 1 de enero, el Corra a la almuerzo, clínica. corra para la clínica, la angustia. Y los médicos nos miraban, pero ¿qué les pasa? Pues nosotros como nos pintaron la situación, Claro, que él no va a tan durar, dramática. los médicos decían, no, 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 esto es manejable, tranquilo, no sé qué, y hasta yo tuve pelea con los médicos porque nos tuvieron allá en urgencias como 4 horas y con el niño ahí y no nos Sangre, atendían. sangre, sangre. Hasta que ya después de tantas situaciones y tiempo los médicos nos iban explicando y no, la situación es llevadera, sí, Sí. es delicada, pero hay que saberlo llevar. Pero En es que ese igual, aún estando Dios en nosotros, somos humanos y el miedo y el susto, aparte el diagnóstico que dieron, pues uno no deja de pensar, Dios mío, el niño que le pasó. Tuve una situación parecida con mi hermano, él se le bajaron las plaquetas de la sangre, le dio púrpura, creo que se llama esa enfermedad, y le dijeron a mis papás 5 minutos después o un día después y ya el niño se les moría. Él estuvo como 3 meses hospitalizado y pues claro, aunque yo era más grande, yo tenía como 12 o 13 años tal vez. Claro, uno como hermano siente el estrés y el rigor de lo que le pasa pues a su otro hermano y a ver a sus papás así. Aparte que como yo no podía ver a mi hermano, entonces yo creo que eso también le Claro. afectaba mucho a Emanuel. Dios hizo un milagro en la vida de ustedes, trajo un niño, Emanuel, sano, sin ningún diagnóstico, pero con el segundo les dio un diagnóstico de 8 meses de vida con una enfermedad bastante compleja. Entonces yo le pregunto a don Jorge, ¿dónde estaba Dios en ese momento? Si con Emanuel todo salió bien, los respaldó, salió sano, ¿por qué Dios, entre comillas, se desapareció en la enfermedad de Samuel o en el diagnóstico de Samuel? Pues en ese momento créeme que uno lo pregunta así como lo estás diciendo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué Manuel sí? ¿Por qué no con Samuel? Sí, Uno lo pregunta y uno es muy cierto, uno pelea con Dios. Uno decía, pero sí, ¿por qué? ¿Por qué? Ya después uno con las situaciones entiende, Andrés, porque Dios tiene un propósito con él. Y con nosotros también. Con nosotros también, pero lo que yo veo más en grande es el impacto que él va a tener sobre el mundo, sobre las personas, sí, porque se lo ha mostrado a él y a nosotros. Y no solo a nosotros, sino a la, mire, de atrás, no más la doctora que nos diagnosticó que el niño no vivía más de 8 meses, fue la doctora que lo estuvo atendiendo durante 14 años. Y cuando nosotros supimos que la doctora que lo iba a atender para su tratamiento era ella, ese día llegamos, mire doctora, aquí está el niño que usted decía que no duraba sino hasta 8 meses. y qué satisfacción, ¿no? Y yo decía, no, pues felicitación, o sea, pelear contra la ciencia ha sido difícil, pero ahí les me Claro, muestra de que la fe y Dios mueve montañas. Pero sí, entonces claro, ella se quedó callada porque lo revisó, decía, pero es que no tiene nada. O sea, tiene la enfermedad, pero la estamos pero controlando está y ahí, normal. está guardada por allá en una cajita. Es un niño normal, porque esa, la misma doctora decía, perfecto, los felicito, muy bien, que siga así el niño, no sé qué, pero se le demostró que la fe y el creer en Dios Es funciona. Dios quien la sostiene. Claro, sí, Entonces, bastante, lo que tú me preguntas, Andrés, sí, al principio uno le preguntaba a Dios, sobre todo Mm, yo, pero ¿por qué a nosotros? ¿Qué pasa? ¿Por qué si sí, nosotros hacemos esto, hicimos esto? ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito de vida con él acá. así es. Y pues muchas veces los propósitos y los milagros de Dios no son como uno lo espera. mm, Guardando las proporciones, a nosotros pues nos pasó una situación compleja. Hace como un mes nos atracaron, Ujú. perdimos una bicicleta eléctrica que estaba recién comprada y lo mismo. ¿Por qué a nosotros, Dios mío? ¿Por Ah, qué? Y peleé, y peleé, pero qué injusto, no hemos pagado y mira, pero salíamos de la iglesia, pero estábamos contigo, pero... ajá. Y peleé, y peleé, y peleé, hasta que ya me solté de eso. Y un día, común y corriente, me llamaron que había aparecido. Entonces estos días he pensado yo, si no me hubieran robado,
no hubiera sido un milagro, porque pues simplemente usted se escapó y ya. Cambio haberla encontrado era un milagro para la gloria y honra de él. Tal vez Mm. yo creo Correcto. que eso también les pasa a ustedes. Simplemente Amén, pues sí. la fácil hubiera sido, no, pues que salga sin la enfermedad y ya. Gracias Dios y ya. Pero Samuel es un milagro andante que día tras día les va recordando las maravillas de Dios. Amén. Perfecto, Andrés. Sí, ¿Cómo no, Jorge? Ah, perdón, eh, señor. de complemento es simplemente también que eso es como unas pruebas que Dios nos pone para tener la certeza, la fe y creencia en Él, no en Sí, el hombre. así es, exacto. Para uno depositar la confianza en él y para poner a él en primer lugar, para Amén. ver qué tan alto uno tiene o las cosas materiales o en este caso el de ustedes, los hijos. Correcto. Ujú. ¿Usted en algún momento culpó a su esposa? Nunca. Nunca. Y menos ahora porque ella me dijo desde el principio, tengo este problema. Usted Entonces, sabía, sabía. Claro, y me parece, y le agradezco eso, aunque no hubiera sucedido, o no lo sé, no sé en este momento qué hubiera pasado, pero decirme antes de casarnos, eso es decir mucho amor hacia mí y yo hacia ella, porque están poniendo las cartas sobre la mesa de cómo íbamos a estar. Honestidad, Eso me desde el parece principio. exactamente honestidad y confianza. sí. Son las dos cosas importantes que nosotros hemos fortalecido aquí. Entonces, si tú me preguntas eso, nunca la culpé, porque nosotros sabíamos desde un principio en lo que íbamos a estar. ¿Y su merced, doña Maribel, se sintió culpable? ¿Y cuál fue su reacción ese día al llegar a casa después del diagnóstico? Pues dentro de mi corazón había una esperanza de que así como Emanuel era sano, Samuel también lo fuera. Cuando nos entregaron el diagnóstico, que eso fue a los 23 días de nacido mi chiquito, eh, llegar a ese consultorio con el corazón en la mano, en la expectativa más grande. Y bueno, la doctora lee los resultados y pues confirma el diagnóstico. Me dice, su hijo tiene una hemofilia tipo A severa. La cantidad de factor presente en su hijo es del Cero. 0,002%. Es un nivel donde no existe prácticamente La factor 8. coagulación. Entonces, por esas razones que ella dice, su niño no vive más de 8 meses. A esa cita yo asistí con mi suegra. Yo fuimos las dos. En ese momento yo estaba trabajando. Y bueno, mi suegra me miraba aterrada. Yo le decía a la doctora, pero, ¿qué puede pasar? O sea, ¿por qué solo este tiempo? Y ella nos explicaba muchas cosas. Ella decía, bueno, tu niño puede empezar a sangrar por los ojos, la nariz, la boca, los oídos. Puede que al hacerle un cambio de pañal no encuentres más que sangre en el cambio de pañal. Y en ese momento tú vas a saber que ese es el final. Claro, una noticia de esas, una forma, digamos, de describirlo tan crudamente es un escenario terrible, Mm. mm, muy doloroso también. Ese día, digamos que sí, por mi mente pasaron muchas cosas en medio de escuchar a la doctora, en medio de cuestionarme, decir, bueno, Señor, pero bueno, Samuel también es tuyo, Señor. ¿Qué pasó aquí? Pensar que, bueno, como de todas maneras esta enfermedad se aloja en el cromosoma X, em, y bueno, nosotras como mujeres, nuestro cromosoma es el XX, uno de esos X era el que tenía la enfermedad, entonces podía ser que sucediera, y sucedió. Entonces eso sí me generó a mí, en mi mente y en mi corazón, cierta, decía, Dios mío, ¿qué hice mal yo para que justo hubiese sido ese cromosoma el que llegó para Samuel? Sí, me sentí en algunos momentos que era responsabilidad mía. Y escarbé en mi corazón, en mi pensamiento, en muchas partes. Yo decía, Señor, ¿qué es esto? Ese día llegamos aquí con mi chiquito a casa, con mi bebé en brazos, con mi suegra, y lo que yo hice fue tirarme de rodillas allí en la sala, en el centro de la sala, con mi bebé en brazos. Y bueno, levanté mi bebé al cielo y le dije al Señor, Dios, Samuel es tuyo.
tú me lo diste, pero él es tuyo, él es tuyo. Por favor, dale la vida. Por favor, sánalo. Por favor, haz un milagro con mi hijo. Y mi corazón vuelto a pedazos clamándole a Dios. Pero hubo algo muy especial en el momento en que estaba yo en esta oración con mi bebecito, presentándolo, entregándolo en manos del Señor. Literalmente yo escuché una voz que me dijo, no te preocupes, Samuel peinará tus canas. Yo recibí esa palabra y recibí consuelo. Me levanté con mi bebé en brazos, le conté a mi suegra y le dije, yo sé que Dios le va a dar vida a este hijo mío. Dios le va a dar vida. Dios lo va a cuidar. Él lo hará. Pero de ahí empezó un tiempo de 2 años donde no le aplicaban un tratamiento, no le hacían nada a Samuel. 2 años donde nuestras noches eran tremendas porque era estar prácticamente en vela pendiente de él en cada movimiento, en cada cosa. Mes tras mes que iba pasando, cumplió el primer mes, cumplió el segundo mes, cumplió el tercer mes, pero mes tras mes era una agonía diaria. El niño iba creciendo, sus hermosos ojos abiertos cada mañana. Al verlo abrir sus ojos, decíamos juntos, Dios, gracias, le diste un día más de vida. Lo tienes con nosotros, tú lo estás cuidando. Y verlo crecer era el recordatorio diario donde Dios nos decía, solamente cree, yo lo sostengo, Él está en mis manos. Ya cuando mi gordito pasa esa barrera de esos famosos 8 meses, aunque antes, claro, nosotros lo creíamos en nuestro corazón, pero de ahí en adelante fue diferente, porque dijimos, Dios, tú eres fiel a tu palabra. Aquí va Samuel. Sí, es cierto, ya tiene 8 meses. Dios lo mantuvo con vida, Dios lo cuidó Qué y bueno. siguió creciendo nuestro niño y veíamos la palabra del Señor cumplida en él. Un año, esa celebración de un año fue especial porque decíamos, Dios mío, eres fiel. Cada vez decíamos lo mismo, tú lo has sostenido, lo tienes con vida, aquí está Samuel. Y bueno, el Señor es el que lo ha hecho. Ya a sus 2 añitos, Dios permite que empiece a haber un tratamiento especial. Ese día también apareció un doctor, un hematólogo de Colombia, Sí, muy reconocido aquí en Colombia, doctor Rodríguez Ramírez. Ramírez, y él trabajaba en esa época en la EPS y lo nombraron como líder de la hemofilia, Un grupo de un grupo de investigación. investigación. sí, Llamaron, nos dijeron, ustedes están dispuestos a colocar a Samuel como conejillo de indias para un tratamiento que se está haciendo y nosotros sin dudarlo, que dijimos esto es respuesta, doctor, Hagámoslo. haga lo que quiera, lo que usted necesite, estamos al tanto. Y desde 2 años aquí a hoy, ese tratamiento es el que lo ha mantenido como un niño normal, porque le aplican una inyección de factor 8 2 veces por semana. Es un medicamento muy, muy costoso, pero gracias a Dios lo cubre la EPS y desde los 2 años acá él se aplica ese factor martes y viernes, igual que sí. mi cuñado. Mi cuñado también se aplica y eso es lo que los mantiene como niños normales en el sentido de vivir, más tienen que cuidarse de ciertos aspectos como Pues de golpes, golpes a nivel, por caídas, ejemplo, Samuel tiene heridas. prohibido hacer ejercicios o deportes de De Fuertes. alto contacto. contacto, de contacto. Mm. No puede jugar fútbol, aunque juega, a veces patea ahí. Y créeme, Andrés, que Samuel hace las cosas de un niño normal. A María me Sí, dicen, corre todo, pero ella dice, mamá, yo sé, papá, tranquilo, yo sé hasta dónde llego. Y los mismos amigos, Los los compañeros del colegio, lo sí. cuidan
lo cuidan y se le ponen bravo, Samuel, usted no puede estar haciendo esto, Samuel, sabe. Sí, Entonces, gracias a Dios, ese tratamiento es un medicamento que se le llama el factor 8, que es el que le falta. Es un sintético. Es un sintético Ujú. y sí, es el que lo mantiene. Él ha tenido sus golpes. Nosotros hemos tenido unos sufridos de golpes, pero esos golpes no le ha pasado nada. Inmediatamente le aplican el factor y demás. Inmediatamente se reacciona, porque ese factor es como el nivel que le falta de cicatrización, sí, digámoslo sí, así. sí. Ese es el tratamiento que tiene actualmente y que gracias a Dios nos pone la ciencia y que Dios está en los médicos de acá, porque ya tenemos esperanzas también. Los médicos nos dicen que ya lo que le colocan a Samuel 2 veces por semana puede llegar a ponérsela una vez al mes. Uy, Entonces bajaría estamos muchísimo. Sí, totalmente. Entonces la ciencia avanza y sabemos que la ciencia es la mano de Dios puesta en esto. Que definitivamente Dios no hace milagros incompletos. así Doña Correcto. es. Maribel, en esa oración, Dios le dio una palabra que se llama rema, que significa en griego palabra viva o palabra específica que Dios dice en un momento determinado. Esa es la promesa que Él les hizo. Pero don Jorge, ¿qué sintió de esa promesa cuando ella le dijo? ¿Usted creyó en esa promesa o se le hizo difícil apegarse a ella? No tanto difícil porque realmente eh, nosotros estábamos pegados a Dios. Cuando Mari me cuenta la oración que ella hizo, porque yo estaba en el trabajo, ella hizo todo esto, era en su licencia. Sí, claro, estaba en Sí, ella licencia. estaba en licencia con mi mamá, que mi mamá nos ayudó mucho en el cuidado de los niños. Pues yo nos pegamos a la fe de Dios y yo tenía que apoyar 100% y con Mari siempre decíamos, vamos de con Dios. O sea, yo no podía dejarla a ella sola en ese sentir, sino confirmar de que si Dios nos dio este niño y nos lo dio así de esta forma, es por algo. Y siempre he tenido yo algo que de las cosas malas siempre hay algo bueno. Sí, Entonces hay que rescatar esas cosas positivas. ¿Y qué rescato yo? Que a María y a mí nos unió más, estamos más ok. fuertes, sabemos en qué estamos, no nos pueden meternos así tan fácil de bajarnos, sabemos que ya estamos fuertes, tanto Se que los fortaleció la fe profesores, de la sí, pareja. Sí, así es. los profesores en el colegio corrían asustados porque de pronto Samuel se golpeó y corrían y todo, y ya nos llegaban en el tiempo, todavía estaba trabajando en el colegio. Jorge, que su hijo Samuel se... Tranquilos, vamos a mirar qué pasa. Ya uno Ya Sí, era el- reaccionaba diferente, entonces los profesores y toda la gente lo miraba a uno, pero Jorge, al inicio, uy, no, eso yo botaba todo y salía corriendo. sí, sí, sí. Mari también no, ya es manejable, entonces ya es muy fuerte lo que nosotros tenemos y ver a Samuel cómo está, tan fortalecido, el que ya sabe cómo es la situación, nos da mucha más tranquilidad. Pero en algún momento sintieron duda, desconfianza, temor. Sí, al Claro, principio, los Sí. primeros primeros dos meses, años fueron muy Aún, complejos. aún después, aún así después de recibir la palabra que Dios les dio. sí, Sí, porque de todas maneras, claro, es esa lucha, ¿no? Entre eso que uno puede sentir, entre la misma carne de uno, las emociones que también le juegan a uno en contra, muchas veces el ver los hechos, ver las cosas. Y bueno, Señor, pero tú me diste esta palabra, tú nos diste esta palabra, tú declaraste vida sobre nuestro hijo Samuel y de todas maneras ver las cosas, las situaciones, porque claro, hemos tenido algunas entradas, algunas hospitalizaciones total, en Sí, diferentes momentos, en diferentes edades de Samuel. Y claro, y pequeñito era muy muy complejo complejo, porque se presentaba la situación y era ese desafío de fe. Dios nos había dado ya la palabra, creíamos en Dios, veíamos la evidencia de la mano de Dios cada día a día, noche a noche, todo el tiempo, pero cuando estaba presentándose la urgencia, Señor, por favor, o sea, era el clamor, Señor, tú lo sí. dijiste, Señor, por favor, Señor. Salíamos de la urgencia, decíamos, bueno, gracias, Señor, gracias, Señor. Eran momentos muy desafiantes, muy desafiantes.
Inclusive, pues ahorita Una Andrés batalla también, o sea, grande. es una cuestión de que tenemos que estar alertas, porque la Sí, situación de Samuel es compleja. claro, hay que tener cuidado. Exacto, pero esa alerta no era como lo que vivimos En un al un principio. principio. O sea, ya las alertas nosotros, bueno, calmados, miremos, por Es que ejemplo. ahorita tienen precaución más no temor. Yo creo que al principio lo Exactamente, que tenían eran temor más no precaución. Es exactamente. verdad, sí. Entonces ya tenemos un control sobre él que contamos con una unidad médica que está 100%, o sea, 7 por 24, que si se llega a presentar uno, PIN, Sí, llama y lo atienden. sí, Aunque sí, no sí. es esa nuestra No confianza, es, porque pero uno sí puede en un momento dado como dejar de mirar lo donde uno debe mirar y no, no es el, Dios ha provisto y Dios ha puesto la medicina, ha puesto los médicos, ha puesto todo, pero no por eso nuestro corazón o exacto, nuestra mirada está puesta ahí en la ciencia o en el no, médico, porque sí sabemos que Dios lo ha provisto, es una provisión para nosotros, para nuestro hijo, eh, pero pues es Dios el que lo ha sostenido con vida. O sea, Sí, yo quiero ser muy clara en eso, ujú, porque está bien lo que el Señor ha permitido y lo que Dios ha hecho. Y aunque Samuel aún tiene el mismo diagnóstico, porque ese diagnóstico no ha nunca cambiado, cambia. esta es una enfermedad que es hereditaria y es incurable para lo que se sabe, es incurable. Solo el milagro de Dios lo Es puede eso. sostener. ¿Por qué? Porque inclusive muchas, digamos, en las citas médicas hemos sabido, en las citas de control, que hay chicos de pronto de la misma edad de Samuel o más pequeños que Samuel. Y sí. son niños que aunque están siendo tratados también con la misma medicina, el mismo Y cuidado, el no mismo funciona. médico, todo, No ha hecho el mismo efecto. resulta que algunos generan inhibidores, es decir, Reacción. empiezan a tener resistencia al medicamento. Samuel nunca. Otros chicos han estado ya con temas articulares, con sangrados en las articulaciones por, por la enfermedad como tal, y son niños que de pronto ya tienen algunas cirugías, otros tienen ya algunas dificultades para caminar, para la movilidad, para en sus articulaciones, etcétera, etcétera. Samuel no. Y es un niño que ha estado igualmente expuesto A cualquier a todo. Sí, Y sí, por eso insisto y soy tan como es tan por enfática parte de en Dios. eso. Claro, está todo allí, la medicina, todo, Pero pero no puedo dejar de decirlo, es la mano no de de Dios la Dios. que lo ha sostenido y le ha dado vida y lo ha mantenido en un comportamiento de su cuerpo como un niño, como si fuera un niño sano. No tiene sí, problemas articulares, no tiene sangrados en ninguna de De sus sus articulaciones. órganos internos ni de sus articulaciones, nada. sí. Entonces, la gloria es para Dios. Amén. La gloria es total, 100% para Dios. Así es. Bueno, ya para finalizar, quisiera preguntarles si de pronto Samuel está presente para que se deje ver, para conocerlo Sí. y para Sammy, orar por su vida. Amén. Y pues segundito lo dejo. mientras, sí, Tocando tranquilo, guitarra, Andrés. mientras viene Samuel, doña Mari, pues este podcast se llama La Gran Promesa. Ya sabemos cuál fue la gran promesa que Dios le dio, que Samuel peinará sus canas. Pero su merced, ¿qué tiene para decirle a las personas que no reciben tal vez un milagro en este momento, que su fe está caída, que tal vez dudan de la existencia y misericordia de Dios? ¿Qué les puede decir su merced? Bueno, Dios es tan real. Muchas veces nosotros pensamos que tiene que ser hecho a nuestra manera o pedimos por un milagro y pedimos que sea a nuestra manera. Pero Dios es soberano, Dios es eterno, Él es perfecto y Él obra a la manera de Él. No, no, Porque sus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos y su voluntad perfecta es perfecta, así como lo dice la palabra. Y solo Él sabe lo que realmente hace, cómo lo hace, por qué lo hace en su soberanía perfecta. Sí, Nosotros podemos orar, podemos clamar, pero definitivamente es Dios el que decide cómo, cuándo
¿Y por qué? Él es el que tiene la última palabra, Él es el que decide el cómo. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, si nosotros realmente le creemos a Dios, sea cual sea la situación, sea cual sea la forma en que Dios decida responder a nuestra oración, vamos a entender que es la voluntad perfecta de Él y que asimismo es la manera en que Él tiene para llegar a nosotros, a nuestro corazón, directamente. Ninguna oración es en vano. Ninguna vez que ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos va a decepcionar ni nos va a defraudar. Nunca. Él es soberano y Él sabe cómo lo hace. Sí. Amén, amén, doña Maribel. Ya llegó Ven. nuestro invitado. Ahí te presentamos a Samuel Andrés. ¿Cómo estás, Buenas noches. Samuel? Mucho gusto Bien, conocerte. gracias. ¿Cómo vas? Mucho gusto. Bien, bien. Sí, ¿A señor. qué te dedicas? Pues ahorita estoy estudiando en el Colegio Magisterial Cristiano, soy estudiante y estoy en grado 10º. Oh, súper bien, ya casi terminas. Pues para todos Sí. los que nos están viendo y escuchando, él es Samuel, el hijo de doña Maribel y don Jorge, el testimonio viviente de Dios soberano en esta vida. Samuel, quiero decirte que eres un milagro de Dios, que eres una bendición, que eres esa respuesta a oraciones de tus papás, que realmente me alegra mucho verte acá a esa edad, después de que los médicos no te daban ni siquiera un año de vida. Y eso es única y exclusivamente mano de Dios. Espero pues nunca te vayas a alejar de Él, siempre confíes en Él y que Él sea tu camino y tu guía. Si me permiten, ya que están los tres reunidos, voy a cerrar con una oración. Amado Dios, en esta noche te doy gracias por esta familia tan espectacular que nos permitiste entrevistar en este podcast. Te pido que seas tú protegiéndolos, cuidándolos y siguiéndolos llevando por tu camino, Señor. Que puedan seguir confiando en ti y que tu presencia cada día se haga visible en ellos. Te pido, amado Señor, que este testimonio maravilloso que nos contaron hoy lleguen a muchas personas para tu gloria y para tu honra. Que los que no te conozcan, te sigan y puedan entregar su vida a ti. Que sepan que tú eres tan real como tu palabra. Que no dejas en vilo ninguna oración. Que eres tan fiel, tan poderoso y tan misericordioso con los que creen en ti y confían en ti. Te damos gracias por estas personas y las bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Te pido que tú las sigas llevando de tu mano. Amén. 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 Muchas gracias. Samuel. Muchísimas gracias por estar acá. Es un testimonio maravilloso. Que Dios siga orando en ustedes, que los siga cuidando y protegiendo como hasta ahora y que su mano los proteja siempre. Amén. Sí, Amén, Andrés. Amén. Muchas Gracias. 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 Que tengan una feliz noche. Hasta la próxima. Y a todos los que nos ven y nos escuchan, Dios los bendiga y nos seguimos viendo.